Como Moisés ha dicho al principio, a mí me va a tocar hablaros de los factores externos como causa de lesiones. En este nivel hablaremos de, por un lado, lo que es el calzado y por otro lado lo que son las diferentes... ¿Se oye bien? ¿Sí? Los diferentes tipos de superficie. A nivel de superficies tampoco vamos a hablar muy extenso porque son famas contadas, ¿no? Tenemos tres tipos de superficie, por así decirlo: superficies duras, superficies blandas y luego una superficie universal que sería la montaña, ¿no? Como superficies duras pues tenemos el asfalto, cemento o similares. Como superficies blandas, la arena, el césped, y la montaña, pues bueno, sabemos que todos que puede tener cualquier tipología de terreno en cualquier momento, ¿no? Simplemente comentar por el tema de lesiones que en superficies duras aumentamos el impacto pero disminuimos el riesgo de lesión tendinosa, y en las superficies blandas, aunque disminuye el impacto, aumentamos el riesgo de lesión tendinosa. Si tuviésemos que hablar del tema de montaña, pues bueno, un poco lo que ha dicho Moisés, ¿no? Cualquier tipo de lesión es probable, tanto por impacto como por zona blanda, como torsión o infinidad de lesiones, ¿no? Donde sí que me voy a extender un poquito más va a ser con el tema del calzado, que es mi especialidad. Y para ello vamos a hacer una clasificación. De todas las clasificaciones posibles que podéis ver en cualquier revista, en cualquier página web o similar, yo he escogido quizás la más genérica, la que se basa en el tipo de suela y el tipo de acabados. En ese sentido encontramos la clasificación que veis, ¿no? El calzado minimalista, el calzado natural, el calzado amortiguado, hiperamortiguado, de competición o de trail. Antes de hacer esta clasificación sí que me gustaría introducir unos conceptos que a lo mejor para muchos ya los tenéis más que aprendidos y los tenéis más que asimilados, pero para otros puede ser unos conceptos a lo mejor un poco novedosos. Y antes de hacer esos conceptos sí que me gustaría haceros una pequeñita encuesta. Ya empezamos. De todos los que estáis aquí, ¿cuántos corredores hay? ¿Cuántos soléis a correr? Y entiendo como corredor el que se calza las zapatillas una vez por semana y hace 20 minutos. Vale, no bajéis la mano, por favor. Arriba. Sí, arriba, que se vea. Gracias. De todos los que corréis, ¿quién tiene claro el concepto de drop? Dejad la mano levantada. Drop. Concepto drop, es un concepto. El que lo tenga claro, que deje la mano levantada. Por favor. De los que tenéis la mano levantada, ¿cuántos sabéis el drop que utilizáis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No bajéis la mano, por favor. La última pregunta. De los 7 que tenéis la mano levantada, ¿cuántos sabéis por qué utilizáis ese drop? Espera. Me quedo con 3. Bueno, vale. Era una pequeña encuesta simplemente para ver que hay conceptos que a lo mejor los podemos tener claros o no tan claros de la cantidad de corredores que había. Relativamente pocos sabéis lo que es el concepto drop, ¿no? Bueno, vamos a introducir lo que es el concepto drop. El concepto drop es la diferencia de altura entre el punto más alto del talón de la zapatilla y el más bajo alojado en los metatarsos. Bueno, dicho así, parece una barbaridad, pero simplemente es el... El gráfico nos lo está diciendo bastante claro, ¿no? Si miramos el punto más alto que se sitúa en el talón de la zapatilla y el punto más bajo de la suela, que siempre se sitúa en la zona del metatarso, esta diferencia de altura es lo que se llama drop. Puede parecer un dato banal para muchos, pero es básico
para todo lo que han explicado ellos dos y lo que posteriormente nos va a explicar Moisés. Del drop no me voy a extender demasiado, yo creo que ya más o menos queda claro, pero sí que diré, luego Moisés os dará mucha más información, que corredores biomecánicamente eficientes funcionan mejor con drops bajos. Cuanto menor es esa distancia, si el corredor es biomecánicamente eficiente, funciona mejor. Que evidentemente los cambios de drop requieren una transición, una etapa. Tú no puedes pasar de un drop 12 a un drop 0 de hoy para mañana porque a mí me apetece y porque me lo ha dicho no me digas quién. Requiere de un proceso, preferiblemente un proceso supervisado por un especialista, para que el riesgo de lesión sea el mínimo. Los drops bajos hay que tener cuidado porque aumentan la tensión en toda la zona del tendón de Aquiles, sóleo y gemelo. Si aumentamos los drops, con los drops altos, la tensión no desaparece, simplemente se traslada. Con drops altos trasladamos más la tensión hacia la rodilla y al cuádriceps. Quería haber hecho este ejemplo, pero bueno, no he tenido tiempo tampoco. Lo podéis hacer vosotros mismos. Coged un día una tabla de madera o de plástico, de lo que sea, la ponéis en el suelo y os ponéis justo encima apoyando el talón y descargando el peso. Veréis que sin quererlo ejercéis más fuerza con la zona del cuádriceps y la rodilla. Hemos hablado del drop. Vamos a hablar ahora de las fases de la pisada en la carrera. Para un corredor normal, volvemos a lo mismo, del que suele salir 2 o 3 veces por semana a correr un ratito o hacer un entrenamiento un poquito más exigente, existen 4 fases en la pisada. La fase de aterrizaje o impacto, que es el primer contacto del pie con el suelo. Estamos entre amigos. Es el primer, bueno, aunque sea también luego el último, pero vamos a entrar. Es el primer contacto del pie con el suelo. Ese contacto se puede realizar de 3 maneras, básicamente. Bien con el talón o el retropié, bien con el medio pie o bien con el antepié. La segunda fase, que es la fase de amortiguación o apoyo, es el momento en el que tenemos todo el pie, en teoría, apoyado en el suelo, y es el paso del primer impacto, que puede ser, como he dicho, con el talón, con el medio pie o el antepié, hacia la zona de los dedos. En la fase de impulso o despegue, como se ve en la gráfica, es el momento en el que despegamos del suelo, y ese despegue normalmente lo realizamos entre la zona de los metatarsos y el dedo gordo. Y para acabar, una fase que todo el mundo se salta es la fase de vuelo. En la fase de vuelo el pie también actúa, luego Moisés nos lo explicará. La fase de vuelo es la fase en la que el pie está en el aire de recogida mientras hacemos el primer apoyo con el otro pie. Ese momento en el que el pie está despegado del suelo hay que trabajarlo también. No es simplemente voy despegado del suelo y avanzo hacia adelante. Moisés luego ya nos lo explicará mejor. Dentro de la fase de amortiguación o apoyo podemos encontrar 3 tipos de pisada. No me voy a extender porque no soy podólogo, evidentemente, pero sí que hay 3 tipos de pisada. La pisada neutra, la pisada pronadora y la pisada supinadora. La pisada neutra, sería en la que no existe ningún tipo de desviación a la hora de apoyar el pie entre el tobillo y la perpendicular del suelo. La pisada pronadora es en la que hay un poco de inclinación, bueno, hay inclinación, la que sea, hacia el interior del pie, y la pisada supinadora es la que tiene una desviación hacia el exterior del pie. Muchas veces, cuando venís a la tienda, sea la que sea, siempre os decimos, ¿habéis traído las zapatillas cuando se corre normalmente? El 99% no las trae. A nosotros eso nos ayuda cuando traéis las zapatillas ya gastadas. Como veis en las diferentes gráficas, según el desgaste de la zapatilla, podemos apreciar si sois supinadores, pronadores o neutros. Eso nos ayuda mucho. De todas formas, siempre pues, intentamos hacer un análisis visual, o si vemos alguna cosa rara, siempre derivamos a otro especialista. Pero nos aporta una gran información el hecho de que nos traigáis las zapatillas, no es por gusto. Empezamos ya
la clasificación del calzado. Aquí a ver cómo me lo manejo, porque quiero hacer algo bastante gráfico. Me gustaría hacer una cosa bastante gráfica y no sé si al final se va a ver. Pero de todas formas, cuando acabemos, podéis pasar por aquí perfectamente para ver cualquier tipo de zapatilla. La primera clasificación del calzado sería el calzado minimalista. El calzado minimalista quizás es el calzado que más estandarizado, más clasificado, más estructurado está. Para que un calzado se considere minimalista, tiene que cumplir una serie de características, una serie de requisitos. En función de esos parámetros, el calzado será más o menos minimalista. Esas características, como estáis leyendo, pues es que tiene que tener un mínimo espesor de suela, tiene que tener una máxima flexibilidad, una horma anatómica que permita expandir ampliamente los dedos, una mínima amortiguación, unos mínimos refuerzos, un mínimo peso, y quedaos siempre con el tema del peso, y unos drops próximos a cero. Yo traigo una zapatilla que igual no es el estándar absoluto del minimalismo, pero es una zapatilla muy próxima a lo que se considera minimalista. Flexibilidad. Es una zapatilla totalmente flexible. El hecho de que la zapatilla sea flexible y reúna todas estas características, lo que estamos consiguiendo es que el pie realice un mayor trabajo en todas sus partes. Ese pie que normalmente no tenemos acostumbrado a trabajar, con un calzado de este tipo va a trabajar mucho más, pero lo tenemos que acostumbrar progresivamente. Hay que tener cuidado a la hora de utilizar un calzado de este tipo. Para ello, para el tema de la transición, tenemos la otra clasificación, que es el calzado natural o de natural running. Como indico, son derivadas de las minimalistas para favorecer la transición de una zapatilla amortiguada estándar a una zapatilla minimalista. Aportan algo más de protección, amortiguación, estabilidad y peso, pero aún así es el pie el que continúa haciendo toda la estabilidad de la zapatilla. Es decir, la carga de trabajo de todas las partes del pie es mayor. Como zapatilla de natural, podríamos hablar de una zapatilla como esta. La veis y os puede parecer muy similar a cualquier zapatilla de las que estáis acostumbrados a llevar, pero luego os pasáis y comprobáis el peso y la flexibilidad. No me suelto otra vez el micro, pero a nivel de flexibilidad también podéis hacer lo que queráis con la zapatilla, y es vuestro pie, insisto, el que está haciendo la estabilidad y toda la carga de trabajo. No había indicado que los drops normalmente las zapatillas de natural están siempre por debajo de 6. Si pasamos al calzado amortiguado, es quizás el que más conocemos todos. Aportan un perfil de suela un poquito más elevado, aportan mayor protección, mayor amortiguación, mayor estabilidad y mayor peso. En este caso ya es la zapatilla la que hace gran parte del trabajo de estabilidad del pie. Continuamos trabajando el pie, evidentemente, pero ya no es un trabajo tan exhaustivo como en las otras dos clasificaciones. Los drops normalmente suelen estar por encima entre 5 y 6, de 5 y 6 para arriba. Y encontramos tres tipos de calzado amortiguado en función de la pisada en la fase de apoyo. Recordaos, la fase de apoyo era la fase en la que pasábamos del talón hacia los dedos, del primer impacto hacia los dedos. Habíamos visto que teníamos tres tipos de pisadas y en función de cada tipo de pisada encontramos un tipo de zapatilla. La zapatilla neutra, en la que no tiene ningún tipo de corrección en la zona interior por doble densidad ni nada por el estilo. ¿Se ve bien en el fondo? ¿Sí? La zapatilla con soporte, que tiene una corrección con zona corta de mayor densidad, no sé si se llega a apreciar, pero en la zona central tiene una doble densidad o una densidad mayor a la EVA habitual, pero es una zona corta. Esta zapatilla se suele utilizar con personas que tienen una pronación leve, se suele utilizar también con personas que incluso utilizando plantillas van a hacer largas distancias, y se suele utilizar también, que es bastante común, cuando hay personas que pronan de un pie pero no del otro. Entonces, meter una corrección en los dos pies cuando uno de ellos no lo necesita
siempre utilizamos zapatillas de este tipo. Más que nada porque funcionan como neutras cuando no hace falta. Y para acabar, el tema de estabilidad tiene una corrección con una mayor longitud de zona de mayor densidad. ¿Lo veis bien? Esta zapatilla sí que es correctora. Esta zapatilla desde la primera zancada te está corrigiendo tu manera de pisar. Se suele utilizar pues para personas que tienen una pronación moderada ya, bastante moderada, y normalmente en los dos pies. Si viésemos cualquier especialista profesional que vea cualquier cosa rara en un pie respecto al otro, debería derivaros a otro profesional diferente, no vendernos unas zapatillas sin más. Bueno, es una gráfica por si no lo veíais por el fondo, pero si lo habéis visto más o menos bien, podemos pasar a la siguiente. Hay una nueva tendencia, ha salido relativamente hace poco, pero bueno, está bastante extendida y ahora en España está entrando con mucha fuerza, que son las zapatillas hiperamortiguadas o maximalistas. Es el lado opuesto al minimalismo. Si el minimalismo decíamos que quitaba refuerzos, quitaba protecciones, quitaba peso, en este caso es todo lo contrario. Tenemos perfiles de suela hiperelevados. Nos aportan mucha mayor protección, amortiguación, estabilidad y en la mayoría de casos peso. Y los drops los puedes encontrar de todo tipo. Si sois asiduos a foros, a revistas, páginas web y demás, veréis que hay zapatillas hiperamortiguadas con drop cero. Puede parecer un poco raro o sorprendente, pero existe. La zapatilla hiperamortiguada normalmente se recomienda para personas que tienen un peso muy elevado, para personas que tienen algún tipo de patología a nivel articular, aunque no está del todo demostrado que sea demasiado conveniente, o para gente que hagan ultradistancias y quieran tener las articulaciones muy protegidas. De todas formas, cada caso sería para analizar a ver hasta qué punto sería necesaria una zapatilla hiperamortiguada o maximalista.